días, sean todos bienvenidos a esta clase de Inglés Instrumental 2 para maestría. En esta oportunidad vamos a hablar de hacer un pequeño review de lo que son las estrategias prelectoras y lectoras. Las prelectoras, jóvenes, recuerden que es lo que interpreto yo del título de esa interpretación que logro yo comprender o entender de qué pudiera tratarse ese paper, ese documento. Y, ¿por qué no? Leyendo hasta solamente el primer párrafo. Es una estrategia de indagación, de descubrimiento de qué me quiere decir ese texto. La segunda, que son las estrategias de lectura, ahí sí es para identificar idea principal e idea secundaria o ideas secundarias, porque puede ser varias, y la creación de un glosario de términos. En estas estrategias de lectura, recuerden que el primer párrafo es el primer contacto que tiene el lector con el documento y el autor de ese escrito debió haber redactado ese primer párrafo de tal manera de poder captarle el interés de la persona y responderles las preguntas que ese lector se estaría haciendo, como el qué, para qué, cómo, cuándo y dónde. Y en los párrafos subsiguientes, es decir, después del primer párrafo, se van a ir desarrollando las ideas secundarias que se mencionaron o se descubrieron en ese primer párrafo. Por eso ese primer párrafo es el de enganche donde va a estar en línea muy general todo. Y en la tercera unidad hablaremos de la destreza en la lectura y las técnicas de traducción. En efecto, la destreza en la lectura se logra desarrollar, jóvenes, en la medida de que ustedes apliquen las técnicas prelectoras, perdón, las estrategias prelectoras y las estrategias de lectura, tomando en cuenta el conocimiento previo que ustedes puedan tener de esa área de interés. Por ejemplo, si yo hablo de mercadeo, pues si tengo una experiencia ya en mercadeo, ya conozco unos glosarios, digamos, unos términos clave vitales que se utilizan solo en mercadeo y que deben ser conocidos para poder entender en un contexto amplio y exacto lo que quiere decir ese texto en inglés. Y aquellas palabras también que no conocemos y que vamos incorporando en un glosario de términos. Ahí les recomiendo que el glosario de términos jóvenes lo vayan haciendo de forma tal que lo puedan ir. Yo lo hago siempre en Excel porque me permite después ordenarlo de forma alfabética de la A a la Z, por así decirlo, y me es más fácil buscarlo. Lo puedo buscar alfabéticamente en inglés o lo puedo buscar alfabéticamente en español, cualquiera de los dos, por eso lo hago directamente en Excel. ¿Ok? En las estrategias de lectura o de las de prelectura, yo les comentaba de que ustedes al leer el texto de forma general, pero como una lectura rápida, buscando captar aquellos que comprendan, aquellas, o prestando atención a aquellos que comprenden. Lo que no comprenden no es que no lo vamos a intentar descubrir, sí, pero en una primera entrada es lo que logramos comprender. Y ahí voy a aplicar una técnica que se llama la KWL. K de kilo se refiere al verbo know. What do I know? Es decir, ¿qué conozco del tema que voy a comenzar a leer? La W tiene que ver con el verbo want y es why do I want to know? ¿Qué quiero conocer? Es decir, ¿qué me motiva a leer este paper, este documento? Y la L de learn, que es aprender, pero referido ya cuando leemos por tercera, cuarta, última vez el documento y yo me pregunto, why did I learn? ¿Qué aprendí? Si yo logro responder qué conozco de esa lectura, qué quiero conocer a través de esa lectura y qué aprendí leyendo ya al final todo el artículo completo, pues yo voy a tener una idea del qué, para qué, cómo, cuándo y dónde, que fue lo que les dije en la primera clase. Dicho esto, entonces, aquí quiero comentarles que la destreza en la lectura se logra de la siguiente manera. Leer para extraer información detallada, ¿ok? Ojear, aquí aplicamos el skim, que es examinar superficialmente un texto. Es decir, prestar atención a aquellos que logramos comprender de entrada de una sola vez sin estar buscando alguna ayuda extra a través de un diccionario bilingüe. Scan,
para buscar información específica, rápida dentro de un texto, porque nuestros ojos nos permiten ubicar y nuestro cerebro procesa tan rápido la información que yo logro a través de un escaneo, pues visualizar aquella parte que me interesa. ¿Ok? Resumir y tomar apuntes, esto es vital. Yo les comento que cuando yo voy a hacer una traducción de un documento que es nuevo para mí, yo lo leo la primera vez para tener una idea general de qué trata el paper. La segunda vez que lo voy a leer, voy a anotar las palabras que no conozco para incorporarlas al glosario de términos. La tercera vez que lo voy a leer, lo leo ya tomando en cuenta esas palabras que no conocía o los términos clave de esa área de interés para lograr tener una comprensión más amplia al 100%. Y cuando yo logro resumir con mi comprensión, pues me voy a dar a entender de que lo que estoy leyendo lo entendí perfecto. Y por último, pues practicar la traducción de oraciones complejas del inglés al español. Acá, jóvenes, sí hay que tener cuidado y es el valor agregado que les estoy incorporando a esta clase, que son las técnicas de traducción. ¿Por qué? Porque no se trata de traducir por traducir del inglés al español, sino ver de qué manera la traducción que yo haga la hago de la mejor manera posible al español, perdón, tomando en cuenta lo siguiente. Las técnicas de traducción que yo aplico en mi cotidianidad son tres, estas tres principales. Hay más, pero estas son las tres que yo más utilizo y con la cual me siento cómodo. Transposición. Se puede jugar con el orden de las palabras y no necesariamente traducir literalmente, porque a veces no buscamos traducir literalmente en el mismo orden que se dicen las cosas, aun cuando en ese orden que se dicen las cosas en inglés tenemos que ver de qué manera la llevamos al español. Y ahí entra la segunda técnica, porque yo adapto. Con esta técnica se debe tener siempre presente, jóvenes, quién es mi lector meta a fin de adaptarnos a su contexto. Es decir, ustedes dirán, pero profe, yo no voy a traducir un documento para entregárselo a otra persona, pero en algún momento usted va a utilizar algún documento que esté en inglés y lo va a utilizar, por ejemplo, para antecedentes de su trabajo de grado o de doctorado o de maestría. Entonces, hay que tener cuidado de quién va a leer ese trabajo, quién va a leer esa información que usted va a incorporar, porque debemos pensar en, en el país, un poco la cultura, la edad y los términos que manejamos. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, mm, se metieron al Congreso, es como decir, ¿quién se metió al Congreso? Alguien pudiera decir, chamo, le cayeron a piedras al Congreso, invadieron el Congreso. Es decir, yo puedo utilizar tantos vocablos yo quiera, pero debo tener cuidado es quién lo va a leer. Si lo va a leer un venezolano más que le va a permitir en tal caso entender de qué estamos hablando. ¿Ok? Porque esos son términos como que muy propios de nuestra cultura venezolana. Así como, por ejemplo, cuando decimos qué chévere, eso es una palabra que no vamos a encontrar en otro país. Obviamente, sí la podemos encontrar porque hay venezolanos que ya están viviendo fuera del país y van a seguir manteniendo pues nuestro vocabulario. Y la otra técnica que yo aplico es la técnica calco. Esta técnica es vital si, solo si yo necesito hacer una traducción literal exacta. Cuando la hago, jóvenes, cuando yo voy a citar textualmente algo que me interesa para hacer ver o recalcar en mi trabajo de investigación o en lo que yo quiera comentar en una ponencia, en una charla, en una conferencia o en un conversatorio. Entonces, yo puedo aplicar cualquiera de estas tres técnicas, jóvenes, para poder entonces transponer, adaptar pensando siempre en el contexto, porque no es traducir palabra por palabra, sino leo de comienzo a fin una oración, no el párrafo, sino una oración. Después analizo la conectividad o si está concatenada la primera oración con la segunda y toda la idea general de ese párrafo que estoy leyendo y lo adapto. Lo adapto pensando también en quién va a leer esa traducción que yo estoy haciendo. Ojo,
sí es una traducción, porque ustedes van a hacer un resumen y ese resumen lo van a utilizar para algo. Y ahí implícitamente está incluida la traducción. Y por último, aplico la técnica calco. Y digo calco porque es vital respetar si yo voy a hacer alguna cita textual que me corresponda utilizar en mi trabajo. Y esa cita textual yo a veces la coloco en, digamos, en paréntesis, en paréntesis no, entre comillas, ¿ok? Y eso me va a permitir en tal caso, déjame ver de qué manera acá, guardamos, ¿ok? Me va a permitir en tal caso citar textualmente algo que está diciendo el autor de ese artículo y que a mí me interesa conocer. Si yo solamente voy a parafrasear parte de esa cita textual, ese parafraseo no lo puedo adaptar, sino que lo hago textualmente como lo estoy diciendo en la parte que me interesa o que me corresponda. Dicho esto, entonces, les voy a mostrar a continuación, jóvenes, este, ah, esta lectura que habla de un tema que me gustaría que ustedes puedan decirme en líneas generales de qué trata. A lo que ustedes lean e interpreten o me digan qué interpretan de ese título que está en azul. What does post mean in reference to a computer's boot process? El título está en azul y la lectura o el artículo se compone de 4 párrafos. Los invito a que apliquen para ir desarrollando la destreza en la lectura las 3 técnicas que vimos de traducción, sencillas, prácticas, ok, y fáciles de aplicar, con las estrategias prelectoras, las estrategias de lectura, que lo que buscan es identificar la idea principal y las secundarias, ok, y a su vez hacer 2 intentos. El primer intento, leer de forma general sin buscar explicación de nada. Es decir, ¿qué capto yo? ¿Qué entiendo? ¿Qué comprendo? Y la segunda vez que lo voy a leer, yo identifico las palabras que no conozco, las listo aparte, busco su traducción, comprendo su significado y me voy a leerlo por tercera vez y ahí sí incorporo ese vocabulario y términos clave que me van a permitir comprender a cabalidad la lectura o el paper, el documento. Entonces, les dejo un momentito para que lo puedan leer y me puedan decir de qué estamos hablando. La lectura se compone de 4 párrafos. En el primer párrafo vamos a ver, vamos a descubrir qué es lo que dice o vamos a tratar de entender. Y dice lo siguiente. Post es el acrónimo o las iniciales, perdón, de lo que es Power on Self-Test. Es como la prueba de arranque. Test es en este caso es prueba, pero prueba de que el computador lo hace de forma rápida, simultánea al momento de arrancar. Este es un programa de diagnóstico que hay dentro de los computadores, en este caso el hardware. El hardware es aquello que es palpable, es físico, que yo puedo tocar y ver y que va a verificar el estado o la condición de los diferentes componentes antes de que el computador arranque. Entonces ya sabemos que el tema está referido a algo de computadoras. ¿Y de qué está hablando? De la prueba POST, que es un Power on Self Test, que ayuda a hacer un diagnóstico para saber si los componentes del hardware están en correcto funcionamiento. Vamos entonces a adentrarnos en ese primer párrafo, en ese segundo párrafo. El proceso POST corre, digamos, en los computadores que sean tanto de Windows como de Macintosh, mientras que las pruebas exactas se realizan en las máquinas. La mayoría de las secuencias de esta prueba POST chequea que los componentes vitales, ¿ok? ¿Cómo qué?
como el power supply, como el proveedor de corriente, la memoria RAM y el sistema estén en qué? En perfecto funcionamiento. Si uno de estas pruebas, si una de estas pruebas de las que mencioné en esos componentes falla, vamos en la tercera línea, jóvenes, el proceso post retornará un mensaje de error o mostrará un mensaje de error, sería la traducción más correcta. Ahí estoy adaptando. No es una técnica calco, sino que lo adapto. ¿Ok? Este mensaje puede ser mostrado en la pantalla del computador o puedes tener un sonido de salida. Output es algo que es de salida. Input, algo que entra. Y todo sistema pues se compone de que algo entra, se transforma y sale un producto. En este caso, el producto de salida es un beep. Beep es esto. Beep, beep, beep. Es un sonido. O que las luces muestra algo a través de las luces en donde en el mismo computador parpadean o algo hace para dar a entender que algo ocurre con esa prueba post. Entonces, en este párrafo, jóvenes, ¿qué me está indicando? ¿Qué hace la secuencia? Verifica de que todo esté trabajando y que si hay un error o cualquiera de esas pruebas post falla en los diferentes componentes del hardware, él me va a mostrar un error que puede ser que yo lo visualice en la pantalla o que yo lo escuche por un beep, un sonido o algunas luces al parpadear. Entonces me va a poder indicar que algo no está funcionando bien con el arranque del computador en este caso. Vamos entonces ahora con el tercer párrafo, pero quiero que observen algo. En el primer párrafo hablamos de lo que es el post. En el segundo párrafo hablamos de que cómo me indica de que hay un problema. Perfecto, eso es lo que nos interesa. Muy bien, vamos entonces ahora con el tercer párrafo y dice lo siguiente. Ah, el error más común del post es un error de memoria o que mayormente ocurre. Este puede ser causado por uno o más memorias dañadas o módulos de memoria o que el chip queda flojo y que, o que en tal caso, perdón, no se logra instalar correctamente. Si este proceso falla en el computador, usted necesita verificar en el manual del computador. Esa palabra Computer's Manual va a hablar de que es un manual, pero de qué dispositivo, en este caso del computador, para ver cuál es el significado de ese código de error, porque curiosamente el computador siempre va a mostrar un código, un error. Y si uno se va al manual, por eso es importante, jóvenes, guardar los manuales, pues vamos a poder entender qué significado tiene ese código de error. Si es un error de memoria, usted podrá solucionar este problema. Fix es solucionar. ¿A través de qué? Lo puede hacer a través de que va a remover, va a reinstalar o va a reemplazar una memoria mala, ¿ok? O el módulo de esa memoria. Es decir, usted puede solucionar ese error removiendo, reinstalando o reemplazando un módulo de memoria que tiene problema. Pero si el error es causado, jóvenes, por otro componente, usted necesita entonces de un servicio técnico autorizado para su computador. Ahí quiero que nos paremos y nos demos cuenta, jóvenes, que en esas dos últimas líneas donde dice del tercer párrafo, you may need to have a computer serviced, ahí le está diciendo de que dependiendo del error que usted visualice o que le indica a la pantalla y que usted al buscarlo en el manual, ese código de error le va a decir que lo refiere a un técnico autorizado y que debe ir para solucionar ese pequeño problema. ¿Ok? Ahora, en el primer párrafo definimos qué es el post. En el segundo párrafo nos habla de cuáles son las pruebas, ¿ok? Y cómo me muestra o cómo me indica, cómo me hace saber para yo conocer que mi computador tiene un problema. Y en el tercer párrafo que acabamos de leer, jóvenes, me está indicando de
qué puedo hacer, dónde debo consultar para saber qué hacer y cómo puedo solucionar cuando el problema es comúnmente referido a una falla de una memoria, un módulo de memoria. Bien, en ese tercer párrafo también me dice que si no logro hacer la solución o no tiene solución, yo debo ir entonces a un agente autorizado para que me hagan el servicio técnico. Y en el último párrafo, y uno de los más importantes, siempre el último párrafo es el cierre. Y ahí van a identificar una palabra que se las voy a decir, se dice therefore. En la segunda línea, después de system loads, punto y seguido, dice therefore. Esa palabra therefore significa por lo tanto, en consecuencia, por ende. ¿Ok? Es una palabra que yo utilizo, al igual que en español, en inglés, para hacer un cierre. Nunca puedo utilizar esa palabra en la introducción de un tema. Sería incongruente. ¿Ok? ¿Qué dice el último párrafo? Pues dice que el proceso POTS corre rápidamente al comienzo de la secuencia antes de que el sistema operativo arranque. O es de forma tan paralela que se da que no nos damos cuenta. En consecuencia, por lo tanto, es por ello que usted no notará al menos que haya un error. Si el proceso FOS termina without, sin encontrar ningún error, su computador trabajará normalmente. Pero si hay un error, entonces me voy a lo que dice el segundo párrafo, jóvenes. Él me va a indicar en un mensaje en la pantalla o un beep que voy a poder escuchar o las luces del computador. Entonces, si nos damos cuenta, para desarrollar la estrategia de lectura, yo debo entonces leer el título e identificar qué me dice el título. Hola, Stephanie, ¿cómo estamos? Hola, hola, Stephanie, ¿cómo estás? Buenos días, profe, ¿cómo estás? Muy bien, Muy ¿y tú? bien, muy bien. Vamos a darte aquí, en esta unidad 3, vamos a hablarte de algo que es cómo logro desarrollar la destreza de la lectura, ¿ok? Y algo importante, la destreza de la lectura no es más que la aplicación de las dos unidades anteriores, es decir, estrategias de prelectura y estrategias propias de lectura. Recordemos, Stephanie, que las de prelectura es qué interpretación, qué entiendo yo del título de ese documento, de ese paper que voy a leer en inglés, y solamente leyendo el primer párrafo, que es el de enganche, que logro comprender, ¿vale? En la Vale, vale. segunda unidad, pues cuando se dice las estrategias de lectura, tiene que ver con poder identificar cuál es la idea principal y cuáles son las ideas secundarias. Por lo general, yo siempre en lo que he leído, el primer párrafo es el párrafo de enganche que va a permitir que el lector se entusiasme y se quede leyendo el documento y decida leerlo completo. Si no hay ese enganche, créame que difícilmente el lector va a poder leer completo. Y las destrezas de lectura es aplicar las dos anteriores de la siguiente forma. Leer para extraer la información detallada. Ojear, que es lo que en inglés llamamos skim, que es examinar superficialmente el texto, no prestando atención, Stephanie, a lo que no entendemos, sino a lo que entendemos. Y hacer un primer, digamos, una primera composición inicial de qué fue lo que entendí. La con el scan, lo que busco es escanear, es decir, buscar información específica rápida dentro de un texto a través de los diferentes párrafos que lo componen. Recordando que en los párrafos subsiguientes al primero, que es el principal, se van a desarrollar las ideas secundarias que se mencionaron en ese primer párrafo. Y aquí viene lo que es resumir y tomar apuntes. Cuando ya ustedes, Stephanie, están leyendo por segunda vez el texto y están incorporando el vocabulario técnico clave como aquellas palabras no conocidas, no comunes, entonces ustedes van a poder hacer un resumen un poco más completo. Y la última parte de las, digamos, cómo desarrollar la destreza en la lectura es cómo lograr hacer la traducción de oraciones complejas del inglés al español. Para ello,
yo comentaba, Stephanie, que lo importante, yo en lo particular aplico estas siguientes técnicas que son las más comunes para mí y las más fáciles de aplicar siempre. Transposición, adaptación y calco. Transposición es decir, que yo puedo jugar con el orden de las palabras y no necesariamente traduzco literalmente, sino que lo adapto, ¿ok? Le doy la vuelta, pensando de que, por ejemplo, en español, en inglés se dice la blanca casa de White House, la de Estados Unidos, y nosotros decimos en español la Casa Blanca. Digo primero el sustantivo y después digo el adjetivo, ¿ok? Ujú, ok, Otra técnica es la adaptación, Stephanie. Y la adaptación, pues con esta técnica yo debo tener siempre presente quién va a leer el documento que yo voy, digamos, a traducir al español. ¿Por qué te lo digo? Porque tal vez por tu proceso de investigación, por tu trabajo de grado, tú vas a utilizar algún artículo que lo tomaste inicialmente del inglés y tú vas a respetar, tú puedes mezclar transposición con adaptación y calco, sí. Lo importante es que no me cambies la idea principal o el mensaje que quiso transmitir el autor original desde el inglés. No podemos cambiarlo, ¿ok? Lo puedo adaptar, sí, pero no cambiarlo. Cambiarlo ya es otra cosa. ¿Por qué ok, digo el lector meta, Stephanie? Porque, por ejemplo, la palabra chévere es una palabra que nosotros utilizamos comúnmente y es una palabra que ya pudiera estar regada en muchas partes del mundo porque hay venezolanos o hay otros latinoamericanos que también ya la usan, pero comúnmente nos van a identificar a nosotros los venezolanos. Y entonces yo, aun cuando pueda utilizar la palabra, tengo que pensar, el artículo que me están pidiendo a mí traducir, Stephanie, cuando llega a mis manos un documento, por ejemplo, una partida de nacimiento, yo siempre pregunto, ¿y por qué necesitas la traducción al inglés? Porque es que la voy a llevar a Estados Unidos porque mi papá me va a pedir y me piden la partida original de nacimiento y debe estar en inglés. Y yo, ok, entonces ya uno respeta la terminología legal, la forma de redactar y ahí no pueden haber ambigüedades porque es algo que se requiere. Pero si tú me dices, vamos a traducir un documento de que habla de psicopedagogía y es algo para tener la idea, pues no interesa quién lo va a leer, de qué país, porque es algo que es para que tú tengas la idea de qué trata. Pero es importante siempre tomar en cuenta quién es el objetivo meta, quién es la persona que lo va a leer. Y sobre todo, adaptarnos a su contexto, es decir, qué palabras utiliza. Y la última técnica que yo empleo, Stephanie, es calco. Calco si es una traducción literal. Y esta técnica sí la debo yo aplicar si yo voy a citar textualmente lo que dice un autor. Entonces ahí, más allá de que yo lo coloque en comillas, yo debo también respetar lo que está diciendo. Pero que yo puedo transponer y adaptar. No puedo adaptar, perdón. Puedo transponer, sí, porque el orden de las palabras en inglés no es el mismo orden de las palabras como hablamos español. Perfecto. Entonces, a continuación, Stephanie, te quiero mostrar este artículo y léelo. Dime qué te dice el título que está en azul y léelo con calma. Te voy a dar unos minutos para que lo leas completo, es decir, desde el primer párrafo hasta el último, y me digas en líneas generales qué entiendes. ¿Ok? Tómate el tiempo para que lo puedas leer, ¿vale? El título, todo el artículo. Lee el título y también lee todo el artículo, correcto, pero léelo mentalmente y me dices qué logras entender. Es el primer ejercicio que hacemos como una lectura veloz, es decir, prestando atención a aquello que logro comprender de entrada, sin preocuparnos por aquellas palabras que no conocemos. ¿Ok? Eh, entonces dice, ¿qué será el Menpos? No sé qué es Menpos. Ajá, post es una prueba que significa Power on Self-Test. Es como la prueba de arranque que tiene todos nuestras laptops y computadores en casa. Es como una prueba Ujú. diagnóstico. Es lo que te va a indicar si hay un error o no en el computador. Ok, entonces,
responde. Ajá. ¿Qué La entiendes? prueba, Ajá. la, la prueba, ¿entiendes la prueba para apagar y encender, o no, la prueba para apagar y encender, algo así? La prueba para ver que el computador arranca. Recuerda que cuando el computador arranca, te va a dar, o sea, si el computador arranca está perfecto, no va a mostrar nada. Pero si va a haber un error, él te lo va a indicar. Eso es una prueba de diagnóstico. Ok, continúe leyendo. Bueno, este programa diagnóstico eh, es, se encuentra entre el hardware de su Ajá, computador. correcto, dentro del hardware. El hardware es la parte física que tú puedes ver y tocar. ¿Ok? Ajá, Ese es el hardware. Y es donde se dan todos los mecanismos, todas las conexiones entre los diferentes componentes para que el computador trabaje. ¿Ok? ok. Dice, mm, eh, los diferentes Componentes. Ajá. componentes del hardware Antes de que el... pueden ser boteados. No, antes de que el computador arranque. Ah, Arrancar es como que ya el computador está arrancar, vale. perfecto, ¿ok? Entonces, en ese primer párrafo, Stephanie entiende de que te está diciendo que es una prueba de diagnóstico. Esa es la idea principal. ¿Qué es el boots? Una prueba de diagnóstico. Ahí está la idea principal, ¿ok? Lee ahora, Sí. por favor, el segundo párrafo. Entonces el proceso de prueba está corriendo para Windows, algo, no Ajá, sé qué para es Windows, Windows y para Macintosh, ¿ok? está corriendo para Windows y para Macintosh. El computador es Macintosh. Ajá, correcto. Entonces, el test exacto, Se mm, ejecuta entre las en diferentes las máquinas. diferentes Ajá. máquinas. Y siguen una secuencia vital entre los componentes de esas máquinas. ¿Ok? Por ejemplo, el CPU se conecta con el monitor. ¿Ok? También se conecta con el mouse y también se conecta con el teclado. Perfecto. Y también con la fuente de poder, que es el regulador de voltaje. ¿De acuerdo? Esos son, digamos, Ok. los diferentes componentes que tiene un computador. Continúa leyendo. Ahí ya terminaste todo el segundo, ¿cierto? ¿No? No, ahí Hardware. entonces estamos diciendo lo siguiente. El proceso POS corre o corre tanto para Windows como Macintosh en Ah, sus diferentes componentes. ¿Ok? Y mira lo que dice. Esos ya, ya. diferentes componentes son the power supply, que es la fuente de poder, la memoria RAM y el sistema, la conexión de todo lo que es el sistema. Si Ya, uno ya. de estos, si una de estas pruebas falla, Nin- el proceso POST Ninguno. va a mostrar un error. Mostrar ¿Ok? un mensaje de error. Ok. Ajá. Lee esas dos últimas líneas de ese segundo párrafo. ¿Qué entiendes cuando dice these messages will be displayed on the screen? Screen es la pantalla, ¿ok? El mensaje Se verá, correcta, exactamente. ¿Dónde lo vamos a ver? estará, En la pantalla o se mostrará en la estará, pantalla, ¿correcto? exacto, estará en la pantalla Ajá, y tendrá una salida. correcto. Output es salida, pero ¿qué es un beep? Te voy a hacer el sonido. Beep, beep, beep. Es un sonido. Entonces, hay un producto de salida que es un sonido. Eso te va a indicar que también hay un error en el Correcto. arranque del computador, ¿ok? Ok, O que las luces también del computador te lo indiquen, ¿ok? ok. Entonces, este segundo párrafo te está hablando de cómo logro yo detectar que el computador, su prueba de arranque falló. ¿Cómo lo logro visualizar? Primero, por un Mm, mensaje que me va a mostrar en pantalla, ¿de acuerdo? Segundo, por un beep que puede producir y que ese sonido lo voy a escuchar. Y tercero, por unas luces, ¿ok? ok. Vamos ahora, por favor, al tercer párrafo. Léelo con calma mentalmente y me dices qué entiendes, ¿ok? Pues, vamos a ver, no sé, vamos a observar, a ver, no sé.
Tipos de errores de memoria. Correcto. Ahí Tipos. the most common type of post error te está diciendo es que la mayoría, lo común, el error común que se observa en la mayoría de las veces es un error de memoria. Esa es la traducción. Y date cuenta que ahí yo adapto, porque si yo quiero traducir literalmente, yo lo traduciría así, Stephanie, va a sonar como muy indio. La mayoría del Mm, común tipo de post error es una memoria de error. No, no lo puedo traducir literalmente, sino que lo adapto. ¿Ok? Es decir, ujú. el error comúnmente que se observa en la mayoría de las veces es un error de memoria. ¿Ok? Continúe leyendo, porfa. Sí, bueno, dice, este puede ser causado por uno o más, no sé qué es, Bad es módulos de malo. memoria Bad es malo. Tranquila. o Bad es malo. malos Ajá. o O módulos que módulos estén dañados. ¿Correcto? o chips de memoria. Luz. Ajá. Te voy a decir, Luz, un ejemplo. Yo soy de talla pantalón, tú dirás, pero ¿qué tiene que ver con eso? Yo soy de talla pantalón 28. Si yo utilizo un pantalón talla 30, pues me va a quedar como holgado. Ojo, no Ajá. se me va a caer, pero me va a quedar holgado. Pero si utilizo un pantalón de talla menor a la 28, me va a quedar apretado. Entonces, luz se refiere en este contexto de computación. Recuerda que los paneles de la memoria se instalan dentro de una rejilla y esa rejilla permite de que el módulo no se mueva, o sea, sino que encaje. Pero al Ujú. encajar, si está dañado o algo y queda flojo, es porque está trabajando mal. Entonces, eso es lo que te indica ese luz, LOOSE, indica de que queda holgado, es decir, que no encaja. En este término sería que no encaja. ¿Ok? Y Ok, esa expresión que dice or not fully seated es que no queda fijo correctamente. Es decir, no queda bien fijado a la estructura donde tiene que ir. ¿Vale? ok. Continúa leyendo, porfa, Stephanie. Entonces, si el proceso de fallas en su computador, eh, Ajá. Usted y necesita, usted puede necesitar, perdón. You may puede need, necesitar usted, una lista, un chequeo, una lista ajá, un chequeo. ¿Y dónde vas a hacer el chequeo, Estefan? Ahí te lo dice. en el manual, Correcto. ¿Y el manual no, de no, en el quién? manual, El manual en el del manual de computador, códigos de correcto. error, en el Ajá, manual de códigos de error, ajá. ¿Y para qué vas a ver el manual? ¿Para qué consultamos el manual? para ver los códigos de error. Correcto. Y cada código de error, Stephanie, va a tener un significado, porque ya eso está listado. ¿Ok? Ah, ok. Ese Muy bien. means Means es es significado, es que decir que algo significa. Y date significa cuenta que yo estoy diciendo Computer's Manual to see what the error code means. En el manual del computador, yo puedo ver, o yo veo, perdón, qué significa ese código de error. What that error code means. ¿Qué significa ese código de error? O el código de error que me está mostrando. ¿Ok? ujú. Continúa leyendo, por favor. Entonces, si es un error de memoria, si este es un error de memoria, Ajá. tú, Puedes tú puedes mm, solucionarlo. Fix es arreglarlo. ¿Ok? Tú puedes arreglarlo. Ajá. arreglar el problema Ajá. por, por Removiendo. removiendo, reinstalando y reemplazando los módulos de memoria dañados. Correcto, muy bien. Ahí ya en este párrafo, la idea es que te está hablando es de cómo poder solucionar ese problema. ¿Cómo lo Ujú, identifico? A través del manual de ese código de error, porque el error tiene un significado. Y yo puedo ujú, solucionar ese módulo que está dañado. ¿Cómo? Pues yo puedo removerlo, reinstalarlo o reemplazándolo por alguno que esté bueno. ¿Ok? ujú. Continúe leyendo, porfa. Si el error es causado por algún otro componente, Ajá. eh, tú necesitas tener un servicio de computador, un técnico de servicio de computador autorizado, algo así. Perfecto, no, lo tradujiste perfecto. Ahora te pregunto, ¿te diste cuenta que o sea,
te diste cuenta que lograste entender la idea, pero lograste hacer la transposición porque reordenaste la idea. Porque si lo traduzco Ajá, literalmente sonaría muy indio, sonaría como que usted puede necesitar tener su computador servicio por un autorizado técnico. No hablamos así el español, ¿verdad que no, Stephanie? ajá, Entonces, ajá, yo hago la adaptación, ¿correcto? Muy ajá. bien. En este párrafo, ¿qué te está diciendo? Que dónde puedo yo buscar el tipo de error que me muestra en pantalla o el sonido En me el va a indicar manual, que hay un error. ¿Cómo ajá, lo en el puedo manual. solucionar? O yo mismo reemplazando la memoria, bueno, yo no, alguien que sea de esa área, o llevando tal vez mi equipo a un servicio técnico autorizado. ¿Correcto? Ajá, Muy bien. sí, Y ahora lee el último párrafo. sí, sí, bueno. El proceso el proceso de prueba corre Rápidamente. comenzando en una secuencia de inicio. Ay, ¿cómo se Correcto, Stephanie, correcto. Esa es la traducción. llama? Es decir, que ese proceso corre tan rápido antes de iniciar la carga del sistema operativo que nosotros no nos damos cuenta, ¿ok? Porque eso es en fracciones de segundo. Correcto. Por eso Ajá. dice runs quickly, corre muy rápido. Continúa leyendo. Esa palabra Bueno, therefore indica en consecuencia, por lo tanto, por ende, es por ello que. Es una palabra que me resume y yo voy a dar el cierre de lo que voy a leer o a interpretar. ajá. Bueno, en consecuencia, el sistema opera launch, no sé qué es launch. Cargar, antes que el sistema cargue. Ah, ok. Bueno, therefore, ¿qué es therefore? No sé qué es. Before es, ya va, ¿cuál me estás diciendo? Dime cuál palabra. Before, before. Before es antes, before es antes Antes, de que el sistema cambie. Ajá. Antes de que antes el sistema tú arranque. Ajá. serás notificado Ajá. un, en un error, no sé, en un error unlex, no sé qué es. Unless es al menos que. Ah, ok. Al Ujú. menos al menos en un error. Al Sí, sí. menos si hay un error. Esa expresión Ujú, there is significa hay. Entonces, al menos si hay un solo error, ¿un solo error en quién? En los diferentes componentes. Recuerda, la memoria RAM, la fuente de poder y todo el sistema de la máquina. ¿Ok? En ujú. cualquiera de esos componentes, si hay un error, él te lo va a indicar. ¿Vale? Continúa. Bueno, si el proceso de prueba ha finalizado, Sin, without es sin. sí, Sin, ajá. em, Without. entonces, no sé qué, no habrá encontrado, Ajá, no sé, sin encontrar que ningún error. encontrar ningún error. Ajá. Ajá, Su computador trabajará normalmente. Es será decir, iniciado con normalidad. Ajá. correcto, esa es la expresión correcta, Stephanie. Su computador iniciará normalmente, o sea, con normalidad. Ahora te pregunto, ¿fue difícil la interpretación del texto, Stephanie? No, pues digamos que a grandes rasgos uno comprende lo que dice, aunque no conozca muchas Correcto. palabras. Esa expresión a grandes rasgos es lo que te permite cuando yo te digo, enfócate en lo que sabes, en lo que comprendes. No te enfoques en lo que no comprendes. Y si tú haces este mismo ejercicio ahora buscando las palabras que identificaste que no conocías, así como me dijiste que es unless y yo al menos que. ¿Ok? Without, sin. With, sin el out al final es con. Y without es una palabra que denota sin tal cosa. Entonces, cuando tú vuelves a releer el texto, pero ya tomando en cuenta las palabras que no conocías porque la buscaste, ya tu comprensión va a ser a mayor rasgo, o sea, más amplia. ¿Ok? Ahora quiero Ok, explicarte lo siguiente, Stephanie. Cuando uno está leyendo, uno indirectamente está aplicando una estrategia o una técnica que se llama KWL y son unas siglas en inglés que te las voy a definir. La K es del verbo know, que es KNOW. What do I know? ¿Qué conozco de este tema? Que es la prueba de arranque del computador. La W es del verbo want, que es el verbo querer. What do I want to know? ¿Qué quiero saber? ¿Ok?
que es como el segundo paso. Y el tercero es el final que se da cuando ya relees por tercera vez para comprender mejor y haces el resumen. Tú dices, learn es aprender. Why did I learn? ¿Qué aprendí? Si tú logras identificar las respuestas a esas tres preguntas una vez que leas por tercera, cuarta vez el título, el texto completo, perdón, tú vas a decir, why do I know? ¿Qué conozco o qué sé de los computadores? Cuando es en este caso una prueba de error. Segundo, ¿qué quiero conocer? Ah, quiero conocer y cómo identifico cuáles son las pruebas y cuáles son los errores y qué puedo hacer. Recuerda, cuando dijimos, ve al manual y busqué el código del error, qué significa. Y lo último, que aprendí. Why did I learn? La L de aprender. Ah, ¿qué Ujú. aprendí? Que el error me lo va a mostrar en la pantalla del computador, me va a producir un sonido que voy a poder escuchar o las luces me van a indicar algo. ¿Ok? Ok. Entonces, con esas Entonces, ¿qué técnicas, conozco? Perdóname, profe, ¿qué conozco? ¿Sí? ajá, que Eh, quiero ¿qué, conocer qué quiero conocer y qué aprendí? y que ¿Qué aprendí. conozco? Pero Ok. esos tres momentos, ojo, yo no te lo puedo definir. Eso es una técnica que tú no puedes aplicar como diciendo, ah, la K es solamente con el título. Sí, pudiera ser, porque el título, si yo te digo, el título que te indica que algo que está referido a los computadores. Ah, pero boot no sabemos qué significa, porque boot como implemento de vestuario para ustedes las mujeres son esos botines. ¿Ok? Que pueden ser con tacón alto o sin tacón alto, pero son boot, son botines para mujeres. Ah, pero Profe, estamos referidos al computador. es que según entiendo, la palabra boot ya está como generalizada para trabajar en equipos de cómputo. Siempre, por ejemplo, en español tú dices, yo voy a bootear el computador, ¿sí? Eso Correcto. ya hace referencia a que está haciendo un proceso en el inicio del arranque del computador. Correcto. Ahí tú estás adaptando ese vocabulario boot, que ya no es ropa, ya no es una prenda de vestir como calzado, sino es la prueba de arranque del computador. Ahí estás identificando indirectamente la K. Why do I know? Que conozco. Cuando tú lees el primer párrafo o en tal caso el segundo, what do I want to know? Ah, quiero conocer cómo se hace esa prueba. Entonces ya identificas la idea principal de la lectura. Y la Eso es como L, asociarlo al contexto, profe, ¿cierto? correcto, siempre ubicándose el contexto. Y la tercera, la L, la vas a poder identificar cuando llegues al final de la lectura. Cuando identificas esa palabra en la segunda línea que dice therefore, después de system loads, yo digo therefore y therefore te va a indicar en consecuencia, por lo tanto, es por ello, aún así es lo que yo utilizo esa palabra para hacer el cierre. ¿Ok? Esas son, Ok. digamos, la forma de cómo podemos desarrollar nuestra destreza en la lectura. Pero la destreza en la lectura no para yo leer en voz alta, sino para hacer mi comprensión mental y poderlo llevar al español. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe, de acuerdo. Ok. Y ahora te voy a mostrar por último, Stephanie, déjame mostrarte acá un resumen y dime si logras visualizar en pantalla lo que estoy mostrando de 7 pasos para mejorar la lectura en inglés, leyendo un título, un artículo o algo. Dime si lo logras ver en pantalla. Sí, profe, lo Ok, veo. perfecto. Estos 7 pasos son los siguientes. Yo tomo, ya está compartido en la plataforma y lo voy a compartir ahorita por el grupo. Son 7 simples pasos y dicen así. Mira el título y las ilustraciones. No te No, espera, precipites. profe, espera, Dime. espera. Ya estoy viendo otra vez el texto Ajá, pero de la diapositiva. a la diapositiva ya va entonces. Déjame un momento, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir pantalla con el título que corre, con la imagen que quiero. Ahí te debe estar cargando, ¿ok? Listo, ahorita sí, Ok, vale. 7 pasos para mejorar la lectura. En estos 7 pasos, Stephanie, estamos aplicando las técnicas prelectoras, estamos hablando de las técnicas o las estrategias, perdón, de lectura y cómo desarrollar las estrategias para una lectura fluida. Hola Nori, muy buenos días y vamos a ver entonces lo siguiente. Mira el título y las ilustraciones. No te preocupes, antes de empezar a leer, mira el título y las ilustraciones. Con ellos tendrás una idea clara del contenido. Luego intenta imaginar de qué trata el libro o la historia que vas a leer o el documento. Es decir, interpreto. Eso es un
una técnica o una estrategia de prelectura. La número dos, Stephanie, dice lo siguiente. Anota las preguntas que puedes tener. Ahí voy con lo que yo digo que conozco y que quiero conocer. Piensa en lo que quieres aprender y anota las preguntas que puedas tener. Preparan y prepararse para la lectura es una buena forma de empezar. Es decir, ¿qué es un error? ¿Cómo visualizo el error? ¿Cuáles son los diferentes tipos de errores? ¿O cuál es el error más común que observamos, Stephanie, en esa lectura del error en los computadores? La número tres, lee el texto completo una vez sin hacer pausas, Stephanie. Aquí sí hay que tener paciencia y vuelvo y te digo, enfócate en lo que logras comprender. No te enfoques en lo que no entiendes, porque en lo que no entiendes, a juro, tienes que irte a un diccionario. Ahora, ya que sabes más o menos de qué trata el libro, ya puedes empezar. Lee el texto completo una vez, perdón, sin hacer pausas. No te preocupes de los detalles. Al principio, lo que más debes hacer es entender las ideas principales. Este procedimiento se llama skimming, que es elogiar. Cuando termines, piensa cuánto has aprendido, cuánto has entendido y lo que recuerdas. Hola, hola Nori, hola, hola Javier, buenos días, ¿cómo estamos? Vamos con el paso número cuatro. Vuelve a leer el texto, pero ahora con cierto detenimiento. ¿Te acuerdas de las preguntas que hiciste en el paso 2, ok? Que estén relacionadas a la lectura. Eso se llama scanning. Si encuentras algo que te parece interesante o importante, subráyalo o lo tomas en cuenta para el resumen. Una vez que hayas terminado, perdón, me estoy saltando. El leer con detenimiento es todas las preguntas que se escribieron en el paso 2. Ahora es el momento de irlas contestando. Es decir, el qué, el para qué, el cómo, el cuándo y el dónde. El quinto paso, jóvenes, es buscar las palabras que estén relacionadas con las preguntas. Aquí es importante ir construyendo ese glosario de términos dependiendo de su área de interés o de especialización. Busca las palabras o expresiones que estén relacionadas con las preguntas. Este proceso se llama scanning. Si encuentras algo que te parece interesante o importante, debemos subrayarlo. Una vez que hayamos terminado, nos daremos cuenta de que tenemos una idea más clara del texto, la comprensión es más amplia. El sexto paso, jóvenes, tiene que ver con anotar las palabras clave y expresiones que no conozcamos. Acá es donde yo les decía que ustedes tienen que crear ese glosario de términos. No es necesario comprender palabras, todas las palabras para entender de qué trata el texto. Y el último paso, jóvenes, y Stephanie sobre todo, la lectura final para centrarte en las estructuras gramaticales. Aquí Stephanie le decía le decía a Stephanie, jóvenes, los otros dos que entraron, que cuando yo voy a hacer la comprensión mental de un texto que está en inglés y voy a hacer el resumen en español, indirectamente yo estoy aplicando las técnicas de traducción y mencionaba de las 7 u 8 que existen, yo en lo particular como traductor empleo tres, que es transposición, que yo puedo traducir sin importar el orden exacto de las palabras, sino que yo lo adapto, ¿ok? La adaptación, porque yo pienso en un contexto, y el calco, y la técnica del calco sí es cuando yo voy a traducir literalmente algo, cuando voy a hacer citas textuales. Estos jóvenes, estos 7 pasos o estos simples 7 pasos les van a ayudar a ustedes a poder, digamos, entender cómo aplicar las estrategias o las estrategias prelectoras, las estrategias de lectura y cómo desarrollar las destrezas en la lectura. Recuerden algo, las diferencias entre las estrategias prelectoras y las lectoras es que en estas últimas, es decir, en las lectoras, yo busco identificar idea principal y las ideas secundarias. ¿Y dónde logran ustedes identificar la idea principal y las ideas secundarias? Por lo general,
por lo general, en un porcentaje bastante alto, la idea principal y las posibles secundarias que se deriven deben estar en el primer párrafo, porque ese primer párrafo es el enganche que le va a permitir al autor engancharse con el lector para lograr su interés y que él diga, oye, esto es interesante, esto es lo que yo estoy buscando, lo voy a leer completo, porque lamentable es que el autor de ese texto no sea tan ordenado y después que yo lea el artículo yo diga, epa, Javier, esto no es lo que yo pensaba que era el artículo, no me sirve, lo descarto. Entonces, prestemos siempre atención que la estrategia de lectura es para identificar idea principal y las secundarias. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes, queda poquito tiempo de este encuentro. Am, Voy a proponerles algo a los dos que entraron, pues relativamente a lo último, tal vez por sus ocupaciones, como Nori y Javier, ver de qué manera si logro hacer una próxima clase con otro ejercicio para que ustedes logren visualizar cómo es que yo aplico las estrategias prelectoras, las estrategias de lectura y cómo logramos desarrollar la destreza en la lectura antes del examen que vayan a presentar. Por favor, pueden abrir su micrófono y me dicen si tienen alguna duda o Stephanie, te escucho. Profe, no, relativamente me parece que los pasos que tú nos estás dando nos ayuda a comprender un texto a rasgos generales de forma rápida. Correcto, así es. Pues cuando no se tiene pues como un vocabulario amplio, en mi caso que yo nunca pues me como que me he enfocado en el inglés en realidad, ¿sí? Ok, Pero sí, profe, son buenas técnicas y yo creo que sirven para comprender un texto, Luciana, por favor, sirven para comprender un texto a grandes rasgos. correcto. Es que eso es lo importante. Recuerden de que el inglés instrumental no es para que ustedes salgan traductores. No, es que ustedes pierdan ese miedo, no se sientan frustrados y que ustedes a grandes rasgos, como dice Stephanie, chicos, ustedes puedan meterse y nadar como pez en el agua y recuerden, no es necesario conocer todos los términos, sino que ustedes se enfoquen en lo que logren comprender y en lo que no, pues lógicamente si hay que ir a un trabajo de investigar en un traductor o preguntarle a un experto, porque eso les va a permitir que ustedes se sientan con seguridad y con confianza para poder hacer el resumen en español de lo que están leyendo. ¿Ok? ¿Cómo va Sí, a sí, ser el señor. examen, jóvenes? Pues el examen va a ser que yo voy a subir a la plataforma un texto donde ustedes, así como lo ven en pantalla, indíquenme, Nori y Javier, si logran ver en pantalla la imagen de PowerPoint que estoy compartiendo que se llama What does POS mean in reference to a computer's boot process? Ese artículo o un artículo así voy a subir a la plataforma donde ustedes van a hacerme un resumen de qué trata este artículo, pero ustedes tienen que aplicar las técnicas prelectoras, las estrategias prelectoras, las de lectura y hacerme la traducción de ese documento. Pero no quiero, muchachos, que hagan la traducción literal. ¿Pueden irse a un traductor? Sí, claro que sí se pueden ir, pero quiero que me digan cómo lo hicieron, qué internalizaron al comienzo, qué lograron comprender. Y el producto final, que es el que me van a subir, ustedes sí lo van a subir ya cuando ustedes hayan buscado las palabras que no conocían y que les va a permitir, lógicamente, comprender con mayor exactitud ese párrafo, esa lectura o ese documento. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Muy No, no. bien. Stephanie, ¿tú estás haciendo cuál maestría? Estoy haciendo maestría en mención didáctica. Didáctica, ok, lo que es la parte de educación, ¿verdad que sí? La Sí, parte de señor. Sí, enseñanza. Ok, sí. y los amigos Nori y Javier, ¿de qué tema? Porque me gustaría también, pues, subirles un tema que sea vinculante al área de ustedes, de ser posible, para que ustedes más allá de la evaluación y más allá de la nota y más allá de cumplir con este requisito, lo que yo quiero que ustedes se lleven, así como dijo Stephanie, es que a grosso modo, a grandes rasgos, ustedes van a poder comprender cualquier artículo en inglés sin importar que les haya gustado el inglés o que en bachillerato hayan sido buenos o malos alumnos, no.
Enfóquense en el presente y yo creo que si ustedes se concentran en lo que están haciendo, a grandes rasgos van a poder comprender. Y si se toman la molestia de utilizar diccionarios online o diccionarios físicos que tengan en casa, van a poder hacer la traducción al español. Recuerden, no estamos buscando que ustedes me salgan hablando en inglés. No, lo que se quiere con inglés instrumental es que ustedes demuestren cómo poder hacer una traducción, pero haciendo la traducción. ¿Ok? En el paper que yo les voy a subir. Bueno, jóvenes, Profe, cuénteme. perdóname, profe, ¿y esa actividad para cuándo sería? Yo ¿Pronto la voy a o tú no montar hoy en la noche para que ustedes tengan la semana que viene para poderla hacer. ¿Ok? Perfecto. Sin embargo, yo también tengo que dar chance de que ahorita al salir de acá de la oficina, del salón, voy a ir a hablar con el técnico, con el chico Luis, que es el que sube todos los videos, para preguntarle cuándo logran subir esta clase para poder con ustedes, que tengan chance de ver el video, ¿ok? Y que puedan lógicamente hacer el examen. Pero créame, Stephanie, que con el ejercicio que lograste ver ahorita y que pudiste, que yo te ayudé, sí, pero que tú lograste comprender a grandes rasgos lo que trataba cada párrafo, pero ya en la comodidad de tu casa, relajada y con un diccionario en mano, créame que tu producto que me vas a entregar de esa prueba va a estar muy bien, muy completo, ¿ok? Yo en la prueba vale, vuelvo y digo, la lectura, en realidad la prueba va a ser la lectura que ustedes deben traducir de un artículo que yo quiero subir, pero si todos son del área de didáctica, pues sería interesante subir un tema de didáctica. Pero si Javier y Noris me dicen de que son de otra especialidad, no sé, por ejemplo, no sé qué otra especialidad puede haber, si hay algo de psicopedagogía o de, no sé, la parte legal, entonces pues buscaría un tema vinculante a ellos, porque recuerden muchachos que cuando ustedes agarran un artículo en inglés es porque primero se ven obligados a leerlo porque es del área de interés de ustedes, por ejemplo, por la tesis del trabajo de grado de que ustedes están desarrollando de su maestría.